En las profundidades de las selvas y en lo alto de las montañas de las Américas, grandes civilizaciones florecieron mucho antes de la llegada de los europeos. Los incas, mayas y aztecas, cada uno único y poderoso, dejaron atrás algo más que ruinas impresionantes. Dejaron un legado de conocimiento, arte e innovación, particularmente en el ámbito de la medicina. Estas sociedades desarrollaron prácticas médicas sofisticadas basadas en la observación minuciosa, la comprensión espiritual y una profunda conexión con el mundo natural. Sus curanderos, figuras veneradas en sus comunidades, utilizaron una vasta farmacopea de plantas y desarrollaron técnicas quirúrgicas que asombraron a los primeros europeos que las encontraron. Esta exploración se adentra en el fascinante mundo de la medicina inca, maya y azteca. Viajaremos a través de su historia, sus culturas y su comprensión del cuerpo humano y el cosmos, para finalmente revelar los secretos de sus prácticas médicas y su impacto duradero en las tradiciones curativas. Los incas, un nombre sinónimo de oro, de las alturas impresionantes de Machu Picchu y de una civilización absorbida por los conquistadores españoles. Sin embargo, la historia inca no es solo de conquista y saqueo, es una historia de resistencia, de innovación y de una profunda conexión con el paisaje andino. Es una historia susurrada por el viento a través del altiplano, grabada en las piedras de sus ciudades y preservada en los mismos huesos de sus ancestros. Esto profundiza en una faceta menos conocida del imperio inca, su medicina. Viaja a través del tiempo, explorando la evolución de las prácticas médicas incas junto con sus avances culturales y sociales, desde los orígenes nebulosos de su civilización hasta su apogeo y eventual caída. Descubriremos los secretos de los sanadores incas, su comprensión del cuerpo humano y su ingenioso uso de la flora andina para aliviar el sufrimiento y curar a los enfermos. Acompáñenme mientras desenterramos el legado de la medicina inca, un legado que continúa inspirando e intrigando incluso hoy en día. Nuestro viaje comienza en el altiplano andino de América del Sur, aproximadamente 1200 años antes de Cristo. Un periodo que los arqueólogos llaman el horizonte temprano. Aquí, en medio de los imponentes picos y valles fértiles, se sembraron las semillas de la civilización inca. Aldeas dispersas salpicaban el paisaje y sus habitantes se ganaban la vida con la agricultura y el pastoreo. La vida era dura, los elementos implacables. Estas primeras comunidades andinas, aunque carecían de un imperio unificado, poseían un rico tapiz de creencias y tradiciones. Su cosmovisión estaba profundamente entrelazada con la naturaleza, las montañas, los ríos y los cuerpos celestes, todos con un profundo significado. Esta reverencia por el mundo natural impregnó su comprensión de la enfermedad y la curación. Los chamanes, individuos que se creía que poseían una conexión con el reino espiritual, desempeñaron un papel crucial en estas sociedades primitivas. Eran los intermediarios entre lo físico y lo espiritual, mediando con las fuerzas de la naturaleza y buscando restaurar el equilibrio en los enfermos. Su conocimiento, transmitido de generación en generación, formó la base de la medicina inca. A medida que pasaron los siglos, los asentamientos dispersos del horizonte temprano dieron paso a sociedades más complejas y organizadas. El Horizonte Medio, del 600 al 1000 después de Cristo, presenció el surgimiento de poderosos reinos regionales, cada uno compitiendo por el control del altiplano andino. Entre ellos, los incas, centrados alrededor de su capital, Cusco, comenzaron su ascenso al dominio. Los incas navegaron hábilmente la compleja red de la política andina, forjando alianzas y sometiendo rivales a través de una combinación de diplomacia y destreza militar. Su imperio, en expansión, incorporó diversas culturas y tradiciones, enriqueciendo las suyas propias mientras difundían las creencias y prácticas incas. Este periodo de expansión y consolidación tuvo un profundo impacto en la medicina inca. A medida que el imperio crecía, también lo hacía la necesidad de un sistema de atención médica mucho más sofisticado. Los gobernantes incas reconocieron la importancia de una población sana y buscaron
activamente integrar el conocimiento médico de los pueblos conquistados en el suyo propio. Esto condujo a una estandarización gradual de las prácticas médicas, con el conocimiento difundido por todo el imperio a través de una red de curanderos capacitados en tradiciones incas. Se estaban sentando las bases para un sistema médico inca unificado, el horizonte tardío y el florecimiento de la cultura inca. Para el horizonte tardío, que abarcó desde 1438 hasta 1533 después de Cristo, el imperio inca, conocido como Tahuantinsuyo o la Tierra de las Cuatro Partes, había alcanzado su cenit, extendiéndose desde la actual Colombia hasta Chile, y abarcaba una deslumbrante cantidad de zonas ecológicas y millones de habitantes. Este periodo marcó el pináculo de los logros incas en arte, arquitectura, agricultura y crucialmente medicina. Los incas habían desarrollado una comprensión compleja del cuerpo humano, perfeccionada por generaciones de observación y práctica. Eran cirujanos hábiles, expertos en colocar huesos, tratar heridas e incluso realizar trepanaciones craneales exitosas. Los sanadores incas reconocieron la interconexión de la mente, el cuerpo y el espíritu en el proceso de curación. Emplearon un enfoque holístico para el tratamiento, combinando medios herbales, rituales y prácticas espirituales para abordar tanto las raíces físicas como espirituales de la enfermedad. El imperio inca, con su gobierno centralizado y prácticas estandarizadas con vastos recursos, proporcionó un terreno fértil para el florecimiento de la medicina inca. Fue durante esta edad de oro que el conocimiento médico inca alcanzó su punto máximo, dejando una marca indeleble en la historia andina y más allá. Los ritmos de la vida, armonía social y organización en el mundo inca. El imperio inca, aunque reconocido por su poderío imperial, se fundó sobre un principio muy alejado de la fuerza bruta, el Aini, el concepto de intercambio recíproco y responsabilidad comunal. Este principio impregnó todos los aspectos de la sociedad inca, desde los grandes proyectos estatales hasta las interacciones diarias en su gente. Los incas tenían una sociedad altamente estratificada. Con el emperador, considerado descendiente del dios Sol Inti, en su cúspide, debajo de él estaban la nobleza, los sacerdotes, los administradores, seguidos por los artesanos, agricultores y pastores. A pesar de esta jerarquía, los incas enfatizaron el bien colectivo a través de un sistema de mita. Los ciudadanos contribuían con su trabajo a proyectos estatales como la construcción de carreteras, la construcción de templos y el trabajo agrícola. A cambio, recibían comida, ropa y seguridad, un sistema que aseguraba el bienestar de todos. Este énfasis en la armonía social y responsabilidad colectiva se extendió a la atención médica. Los gobernantes incas reconocieron que una población sana era el pilar esencial para la prosperidad del imperio y así establecieron un sistema donde la atención médica era accesible para todos, independientemente de su posición social, y esto es un testimonio de su compromiso con el bienestar de sus súbditos. En lo profundo del verde abrazo de la selva tropical floreció una civilización. Los mayas, maestros de la astronomía, las matemáticas y el arte, dejaron una huella imborrable en el mundo. Su legado, grabado en la piedra y susurrado a través de los siglos, habla de un pueblo profundamente conectado con los ritmos de la naturaleza y el cosmos. Durante más de 2000 años, los mayas prosperaron en el corazón de Mesoamérica. Su territorio abarcaba el sureste de México, Guatemala, Belice y parte de Honduras y El Salvador. A diferencia de los incas, los mayas no eran un imperio monolítico, sino un conjunto de ciudades-estado, cada una gobernada por un rey divino. Los reyes eran conocidos como Halach Uinik, que en lengua maya significa hombre verdadero o el que manda verdaderamente. Este título representaba la máxima autoridad política y religiosa y militar en una ciudad-estado. Eran señores sagrados, intermediarios entre los dioses y el pueblo, prescindían elaborados rituales diseñados para mantener el equilibrio cósmico y asegurar la prosperidad de sus reinos. Sin embargo, la civilización maya no se definía únicamente por sus gobernantes y rituales. Era una sociedad compleja y vibrante, rica en expresión artística, conocimiento científico y profundidad espiritual. Su comprensión de las matemáticas, la astronomía, la escritura superó a la de muchos de sus contemporáneos. Para comprender verdaderamente a los mayas, primero hay que viajar a los pasillos del tiempo. Su historia no es una sola narrativa, sino un tapiz tejido con siglos de triunfo y agitación. Los estudios dividen la historia maya en 3 periodos principales: el preclásico, el clásico y el postclásico. El periodo preclásico, que abarca entre 2000 a.C. hasta 250 después de Cristo, fue testigo del surgimiento de la cultura maya.
Durante esta era, los mayas desarrollaron la agricultura, la cerámica y su distintivo estilo artístico. Las aldeas se convirtieron en poderosos centros, sentando las bases para las magníficas ciudades que vendrían después. El periodo clásico, del 250 al 900 después de Cristo, marcó el apogeo de la civilización maya. Grandes ciudades como Tikal, Palenque y Copán florecieron, y sus imponentes pirámides y palacios ornamentados son el testimonio del ingenio arquitectónico de los mayas. Este periodo fue testigo de un florecimiento del arte, la ciencia y la búsqueda intelectual. Sin embargo, para el siglo IX, la civilización maya clásica comenzó a declinar, las ciudades fueron abandonadas y los reinos antes poderosos se fragmentaron. Las razones de este colapso siguen siendo objeto de debate entre los estudiosos, pero factores como la sobrepoblación, la degradación y la guerra probablemente desempeñaron un papel importante. El periodo posclásico, desde 900 después de Cristo hasta la conquista española del siglo XVI, vio el surgimiento de nuevos centros mayas en la península de Yucatán, como Chichén Itzá y Uxmal. Aunque menos grandiosas que sus predecesoras, estas ciudades continuaron prosperando hasta la llegada de los conquistadores españoles. Un complejo de templos, palacios y juegos de pelota. Aquí, la élite maya realizaba rituales, llevaba a cabo comercio y celebraba sus victorias. Las estructuras más prominentes eran las pirámides, imponentes símbolos de poder real y la autoridad divina. Estas pirámides, a menudo coronadas con templos dedicados a deidades específicas, servían como puertas de entrada a los reinos celestiales. Alrededor del centro ceremonial se encontraban las residencias de la élite, a menudo construidas sobre plataformas elevadas y adornadas con intrincados tallados. Más allá de estas se encontraban las casas de los plebeyos, construidas con materiales perecederos como madera y paja. Los mayas eran maestros de la planificación urbana y sus ciudades estaban diseñadas para armonizar con el entorno natural. Construyeron depósitos para recoger el agua de lluvia, canales para el riego y calzados para conectar diferentes partes de la ciudad. Su comprensión de la ingeniería y la arquitectura les permitió crear estructuras impresionantes que han resistido la prueba del tiempo. La sociedad maya, al igual que sus imponentes pirámides, estaba estructurada con distintos niveles. En la cima estaba el rey, considerado un gobernante divino, un descendiente de los dioses mismos. Su palabra era ley y su poder absoluto. Pero, curiosamente, no gobernaba por la fuerza bruta. Su autoridad provenía de lo que podríamos llamar el mandato del cielo, legitimado por su linaje sagrado y su capacidad única para interceder con los dioses. Debajo del rey existía una intrincada red de nobles, sacerdotes, guerreros y artesanos. Eran como la columna vertebral de la sociedad maya. Y luego estaban los escribas. Estos eran muy venerados por su conocimiento del intrincado sistema de escritura jeroglífica maya. Estas personas registraban la historia, las profecías y las hazañas de los gobernantes. Eran los guardianes del conocimiento maya, capturando la esencia misma de su mundo con plumas. Ahora, la mayoría de la población maya eran plebeyos, agricultores, cazadores, tejedores y trabajadores. La sociedad maya no era del todo rígida. La gente podría ascender de rango a través del éxito militar, la devoción religiosa o incluso el talento artístico. Y las mujeres, aunque a menudo estaban excluidas del poder político, desempeñaban papeles absolutamente vitales en la vida económica y religiosa, administraban los hogares, tejían textiles y participaban activamente en los rituales. Los mayas tenían una sed increíble de conocimiento, que realmente rivalizaba incluso con sus logros arquitectónicos. Su sistema de escritura, por ejemplo, era extraordinario. Era un intrincado tapiz de glifos que realmente mostraba su brillantez intelectual. Estos glifos no eran simplemente decorativos, estaban grabados en monumentos de piedra, pintados en cerámica y registrados en estos libros llamados códices. A través de ellos hemos podido descifrar mucho como su idioma, sus creencias e incluso su comprensión del cosmos. Y no nos olvidemos de su astronomía, su dominio en los cielos era notable. Construyeron observatorios que estaban cuidadosamente alineados con los movimientos del sol, la luna y las estrellas. Esto les permitió rastrear los ciclos celestes con una precisión asombrosa. Incluso desarrollaron calendarios que eran más precisos que los que se usaban en Europa en ese momento. Podían predecir cosas como eclipses, solsticios y equinoccios.
Tenían ese sistema bimestral basado en el número 20 y entendían el concepto de cero mucho antes que Europa, combinando sus habilidades matemáticas con sus observaciones astronómicas. Así es como crearon esos intrincados calendarios e hicieron círculos astronómicos tan precisos. Para los mayas, el cosmos no era solo algo para observar, influía en cada parte de sus vidas. Creían que la selva tropical era un reino sagrado, habitado por espíritus y deidades que influían en sus vidas. Esta profunda conexión con la naturaleza es evidente en sus prácticas médicas, que dependían en gran medida del poder curativo de las plantas. La medicina maya, el Itzamye, al igual que su cultura, era compleja y sofisticada. Los mayas creían que la enfermedad era una interrupción al equilibrio entre el cuerpo, el alma y los dioses. Sus curanderos, llamados Ahmen, eran individuos muy respetados, formados en astronomía, herbolaria y rituales espirituales. Diagnosticaban enfermedades observando los síntomas, palpando el pulso del paciente y consultando textos sagrados. La farmacología maya era extensa y abarcaba cientos de plantas medicinales. Usaban hierbas para tratar una amplia gama de dolencias, desde heridas e infecciones. Utilizaban la chilca hasta problemas digestivos como el jengibre silvestre, enfermedades mentales. El balche, una bebida fermentada hecha de miel y corteza, se usaba en ceremonias religiosas y por sus propiedades medicinales. Los mayas también desarrollaron prácticas de cirugía simples, como limpieza de heridas, extracción de espinas, procesos dentales avanzados, utilizando empastes hechos de jade y obsidiana. Tenemos también lo que son las curaciones espirituales, con cantos, incienso, oraciones y sacrificios, masajes y hueseros para dolores, fracturas o dislocaciones, sangrías para purificar el cuerpo, partería, atendían partos con plantas que inducían el trabajo de partos. Farmacopeya maya. Se utilizaba el achiote, antibiótico para infecciones, el copal, incienso para purificar y sanar el alma, cacao, estimulante para problemas cardíacos, ceiba, diurético y espiritual del árbol sagrado, jengibre silvestre para náuseas y vómitos, chilca para heridas e inflamaciones. El maíz era usado en ungüentos. Los aztecas o mexicas construyeron un poderoso imperio en Mesoamérica. Su historia comenzó en el siglo XIII, a orillas del lago Texcoco. Desde humildes comienzos se elevaron para dominar el centro de México. Esta era conocida como el periodo proclástico tardío. Vio florecer los aztecas. Su reinado duró hasta la conquista española en 1521. Los aztecas dejaron un legado de rica cultura. Su imperio, aunque de corta duración, dejó una huella imborrable. Su arte, arquitectura y complejas estructuras sociales continúan fascinando. Dejaron un tesoro de conocimiento. Este conocimiento fue meticulosamente registrado en códices. Estos códices proporcionaron información sobre sus vidas. Aprendemos sobre sus creencias, prácticas y comprensiones del mundo. El imperio azteca, centrado alrededor de Tenochtitlán, se extendió por Mesoamérica. Esta ciudad isleña, fundada en 1325, fue una maravilla de la ingeniería. Los canales cruzaban en la ciudad, conectándola con la tierra firme. Las chinapas o jardines flotantes proporcionaron tierra fértil para la agricultura. Su imperio se extraía desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. Este vasto territorio abarcaba diversos climas y paisajes. Los aztecas controlaban las rutas comerciales conectando diferentes regiones. Esto facilitó el intercambio de bienes e ideas. Sus influencias se extendió más allá de las fronteras, moldeando el paisaje y cultura de Mesoamérica de la sociedad azteca. La sociedad azteca era jerárquica. El emperador, considerado un semidivino, y era un líder tanto político como religioso. Los nobles, sacerdotes y guerreros formaban la clase élite. Disfrutaban de privilegios y ocupaban puestos de autoridad. Los plebeyos constituían la mayor parte de la población. Agricultores, artesanos y comerciantes desempeñaban papeles vitales, sostenían el imperio a través de su trabajo y comercio. En la parte inferior estaban los esclavos.
a menudo prisioneros de guerra o deudores a pesar de su posición social. Los aztecas valoraban la disciplina y el orden en su sociedad. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida azteca. Adoraban a un panteón de dioses. Cada dios representaba fuerzas naturales o actividades humanas. Los rituales y sacrificios eran centrales en su creencia. Creían que apaciguaban a los dioses y mantenían un equilibrio cósmico. La educación era muy valorada en la sociedad azteca. Tenían un sistema de escolarización obligatoria. Los niños aprendían habilidades prácticas de guerra y conocimientos religiosos. Las niñas eran educadas en las casas especializándose en artes domésticas y cuidando de niños. Este énfasis en la educación aseguraba la transmisión del conocimiento y las tradiciones. Así, la medicina azteca era un sistema verdaderamente complejo e intrincado. Combinamos la espiritualidad, los rituales y los remedios naturales en nuestras prácticas. Creíamos que la enfermedad provenía de un desequilibrio entre los reinos físicos y espirituales. Nuestras curaciones se trataban de restaurar la armonía tanto dentro del cuerpo como en el cosmos que nos rodea. Los curanderos desempeñaban un papel crucial en la sociedad. Poseíamos el conocimiento de las heridas, los rituales sagrados y las técnicas de curación espiritual. El diagnóstico a menudo implicaba adivinación interpretando los signos y síntomas que nos presentaban. Los tratamientos iban desde el uso de remedios herbales hasta realización de ceremonias de limpieza espirituales. Nuestro enfoque siempre eran holísticos, abordando tanto los aspectos físicos como los espirituales de las enfermedades. Los curanderos guardianes de bienestar azteca. En la sociedad azteca existían varios tipos de curanderos, cada uno con su propia área de especialización. Los eran como médicos generales, trataban dolencias comunes usando hierbas y otros remedios naturales. Luego estaban los cirujanos. Eran hábiles en estabilizar huesos, tratar heridas e incluso realizar cirugías más complejas. Y eran los chamanes. La gente creía que tenían poderes sobrenaturales. Podían comunicarse con el espíritu, realizar rituales y utilizar conocimientos especiales para sanar. Y no olvidemos las parteras. Desempeñaban un papel muy importante ayudando a madres durante el parto y cuidando también a los recién nacidos. Honestamente, los curanderos eran muy respetados en la sociedad azteca. Su conocimiento y habilidades eran absolutamente esenciales para mantener la salud y el bienestar de todas las comunidades. El botiquín azteca, una abundancia de la naturaleza. Los aztecas tenían una farmacopenia increíble. Usaban una gran variedad de plantas con fines medicinales, hierbas, raíces, flores, corteza, lo que sea recolectaban y procesaban cuidadosamente. Cada planta tenía sus propiedades y usos específicos, y este conocimiento se transmitía de generación en generación. Algunas de las plantas que usaban son realmente fascinantes. Por ejemplo, en eso está la orellana. Se usaba para afecciones de la piel, fiebre e incluso problemas digestivos. Luego está la especie de agave. Su savia se usaba no solo como edulcorante, sino también en una bebida fermentada llamada, que tenía algunas propiedades medicinales, y sus fibras se usaban para textiles y otros fines prácticos. Otra es la tecoma de Stan, que se usaba para tratar diarreas, la disentería y problemas digestivos. Y no olvidemos la de chile de folio. Era excelente para cicatrizaciones de heridas, el alivio del dolor e incluso para detener el sangrado. Estas plantas, con muchas otras, realmente formaron la columna vertebral de la medicina azteca. Proporcionaban remedios efectivos para una amplia gama de dolencias. Es realmente notable cuánto había sobre el poder curativo en la naturaleza. Las influencias duraderas de la medicina azteca. Llegaron los conquistadores españoles en el siglo XVI. Todo cambió. La conquista llevó al declive de muchas prácticas aztecas tradicionales, pero incluso entonces la medicina azteca no desapareció. Los cronistas españoles
documentaron muchas de sus prácticas y los curanderos indígenas continuaron su trabajo, a menudo combinando con su conocimiento con la medicina. Es asombroso realmente lo resistentes que fueron estas tradiciones. Hoy en día hay un creciente interés en los sistemas de medicina tradicional. Los investigadores están estudiando la eficacia de los remedios herbales aztecas, por ejemplo, el uso de la savia de maguey como edulcorante y sus posibles beneficios para la salud. Se están investigando incluso ahora el legado de la medicina azteca. Todavía está con nosotros, ofrece información valiosa sobre el poder curativo de la naturaleza y nos recuerda la sabiduría de las civilizaciones antiguas. En conclusión, medicina azteca, un legado de curación. La medicina azteca fue y sigue siendo una fascinante mezcla de espiritualidad ritual y remedios naturales. Nos ofrece una ventana a la cosmovisión de la notable civilización antigua, aunque su imperio cayó hace siglos. Su legado sigue vivo, su profundo conocimiento de las plantas y su enfoque holístico de la curación todavía nos inspira. Hoy, a medida que exploramos un mundo más a fondo, descubrimos lecciones que no solo son valiosas, sino también profundas y relevantes, lecciones que pueden enriquecer nuestra comprensión de la medicina y el bienestar, incluso en el mundo moderno. Conclusión. Las civilizaciones inca, maya y azteca fueron increíbles. Prosperaron en las Américas hace mucho tiempo. Estas culturas eran hábiles en astronomía, escritura y arte. También desarrollaron prácticas médicas avanzadas, sobresaliendo en el mundo de la medicina en estas culturas antiguas como el Imperio Inca, que se extendía por la cordillera de los Andes. Los mayas construyeron magníficas ciudades en las selvas tropicales de América Central. Los aztecas gobernaron un vasto imperio desde su capital, Tenochtitlán, en el actual México. Cada civilización desarrolló enfoques únicos para la medicina. Se basaron en su comprensión de la naturaleza. En lo alto de la cordillera de los Andes, los incas enfrentaron desafíos de salud únicos. El aire es delgado, las temperaturas pueden oscilar entre el calor y el frío. Los incas desarrollaron formas de tratar el mal de altura. Usaban hojas de coca para ayudar con los síntomas. También realizaban cirugías de cráneo exitosas. Los curanderos incas usaban plantas como anestesia. Entendían la importancia de la higiene. La medicina inca se basaba en la observación. Seguían las fases de la luna. Creían que estas afectaban al cuerpo. Los incas transmitían su conocimiento médico oralmente. Los mayas creían en una conexión entre el mundo espiritual y el físico. Para los mayas, la enfermedad era un desequilibrio espiritual. Los curanderos mayas se llamaban agmanes. Realizaban rituales y usaban plantas medicinales. Los mayas eran hábiles astrónomos y matemáticos. Desarrollaron un complejo sistema de calendario. Esto les ayudó a comprender los ciclos de la naturaleza. Los mayas creían que estos ciclos influían en la salud y en la enfermedad. Estudiaban las estrellas. Usaban este conocimiento para diagnosticar y tratar enfermedades. Los mayas tenían un conocimiento sofisticado de las plantas medicinales. Las usaban para crear medicinas. Algunas de estas todavía se usan hoy en día. La medicina azteca es un imperio saludable. El imperio azteca le daba gran importancia a la higiene y la salud pública. Construyeron acueductos sofisticados. Estos llevaban agua fresca a sus ciudades. Los aztecas también tenían baños públicos. Esto ayudó a prevenir la propagación de enfermedades. Los curanderos aztecas, conocidos como Tzitl, eran muy respetados. Asistían a escuelas especiales. Aprendían sobre anatomía, cirugía y remedios herbales. Los aztecas eran hábiles cirujanos. Usaban hojas de obsidiana para la cirugía. La medicina azteca se basaba en gran medida en el uso de plantas. Desarrollaron métodos sofisticados para preparar medicinas. Usaban más de 1000 plantas diferentes para curar. Incluso usaban insectos y partes de animales para sus remedios. El legado de sanación. La civilización inca, maya y azteca desarrollaron prácticas médicas avanzadas. Usaron su conocimiento de astronomía, matemáticas y el mundo natural. Hicieron contribuciones significativas al campo de la medicina. Su farmacopea o colección de medicinas continúa inspirando a la medicina moderna.
El estudio de estas prácticas médicas antiguas proporciona información valiosa. Podemos aprender de su conocimiento de las plantas medicinales. Su énfasis en la higiene y en la salud pública todavía resuena hoy. Estas antiguas civilizaciones nos recuerdan el poder de la observación, la innovación y el deseo humano de